Hemos analizado ya en el canal a la mítica GTX 1060 y a la RX 570. Ambas tienen un precio bastante similar en el mercado de segunda mano. En esos vídeos pudimos llegar a la conclusión de que la GTX 1060, a pesar de tener menos memoria de vídeo, pues simplemente era superior a la RX 570. Pero ¿qué pasa si os digo que podemos conseguir a la hermana mayor de la RX 570 por prácticamente el mismo precio? Hoy toca analizar en el canal a la otra leyenda de AMD, la RX 580. Y es que después de hacer el vídeo de la RX 570 me di cuenta que la 580 está por prácticamente el mismo precio en el mercado de segunda mano. Podemos encontrarla en torno a unos 60-70 euros en el mercado de segunda mano español, y si la queremos nueva pues nos tenemos que ir a AliExpress, ya que evidentemente está descontinuada desde hace bastante tiempo. Aunque en AliExpress hay que tener en cuenta que muchas de las RX 580 que nos encontramos ponen el título 2048 SP. Esto se debe a que existe una variante de la RX 580 que solo se comercializó en el continente asiático, pero el problema es que por especificaciones esta variante se parece más a una 570 que a una 580. Como vemos en estas dos capturas del GPU-Z, la de la izquierda es mi RX 580 y la derecha es la RX 580 2048 SP de AliExpress, tenemos más número de shaders pasando de 2048 a 2304, la velocidad de la memoria base también pasa de 1700 a 2000 MHz y algunos otros valores que también cambian, que al final influyen directamente en el rendimiento de la tarjeta gráfica. De hecho, es que si nos fijamos en esta captura de pantalla de la RX 570 que analizamos en el primer vídeo del canal, son prácticamente los mismos valores que la RX 580 de AliExpress. Así que podríamos decir que esta versión de AliExpress se parece más a una 570 que a una 580, así que, pues como siempre, cuidado cuando compráis en AliExpress, y si compráis una allí, que no ponga 2048 SP porque estáis comprando una 570. Así que después de irnos bastante por las ramas, vamos a ver qué tal rinde esta 580 en 2023, y ya que sobre el papel es un pelín mejor que la 1060, poder ver cuál es la reina de las configuraciones low cost en 2023. Y antes que nada me gustaría volver a puntualizar como siempre la importancia de las tecnologías de rescalado en estas gráficas sobre todo, y es que gracias al FSR de AMD y al XeS de Intel estas gráficas pueden alcanzar tasas de rendimiento que hace años eran impensables. El juego que siempre me gusta poner de ejemplo en estos casos es el Cyberpunk 2077, ya que al salir en 2020, cuando aún no existía el FSR, ya que este salió en 2021, pues estas gráficas iban mucho más apuradas en ese juego de lo que pueden ir hoy, aparte de que cuando salió era un desastre de rendimiento, pero ya me entendéis. Y además el rescalado mediante IA está en constante actualización, ya tenemos anunciado el FSR 3.0 que llega a finales de año, por lo que posiblemente aún veamos mejoras de calidad y rendimiento en estas gráficas con lo largo del tiempo, así que creo que es el mejor momento para echar la vista atrás y rescatar viejas glorias como esta, que seguramente para muchísimos siguen dando mucho la talla en este año. Ya que en este vídeo no solo me gustaría ver qué tal rinde la RX 580 en 2023, sino que también me gustaría ver una especie de comparativa con las otras gráficas que hemos analizado en el canal, la 570 y la 1060 de Nvidia, más que nada para ver, pues como os he dicho, cuál es la mejor alternativa, ya que son tres gráficas que siguen rindiendo muy bien y que tienen un precio bastante similar. Vamos a dividir este vídeo en dos partes. En la primera vamos a hacer uso de aquellos videojuegos que nos brindan una especie de benchmark para poder hacer la comparativa entre las tres gráficas lo más precisa posible, y después ya pasaremos a ver qué tal se comporta la 580 en juegos que sí o sí ya hayan salido este año, en 2023. Como siempre tenéis en la timeline del vídeo los capítulos por si queréis ir directamente a ver la parte que más os interese. Así que sin más dilación vamos a ver qué tal se comporta. Vale, pues vamos a empezar ahora con esta primera parte del vídeo haciendo un par de benchmarks a las gráficas. Vamos a empezar probando el Cyberpunk 2077 y como ya sabéis, todas las pruebas están hechas con el mismo hardware, un Ryzen 5 5600X y 32 GB de RAM. Tenemos el juego para el benchmark con gráficos en medio y sin ninguna tecnología de rescalado para que nada influya, que sea rendimiento bruto de la gráfica. Y de izquierda a derecha tenemos primero la 1060, seguido en medio de la pantalla de la 570 y por último nuestra anfitriona la 580. Y para mi sorpresa, como veis, no sé qué le pasa a la 1060 en este benchmark, pero va prácticamente igual que la 570 o incluso la 570 por encima. Ya sabéis que eso también depende muchas veces de cómo estén utilizados los drivers para X juego, pero me sorprende y bastante, la verdad. Evidentemente, como veis, la 580 pues se mantiene en primera posición, en torno a unos 5 o 6 FPS por encima de las otras dos todo el rato. Y el average de la 570, un FPS por encima de la 1060, Cuando finaliza el benchmark, pues los resultados son de 42,30 FPS de media para la 580, seguido de la 570 con 37,64, es decir, un poco menos de 5 FPS, más o menos como iban todo el rato. Y por último, para mi sorpresa, la 1060 sí que es verdad que con menos de un FPS de diferencia que la 570, pero ha quedado última en esta prueba, cuando se supone que la 1060 es superior a la 570, pero mira, en esta prueba parece que el Cyberpunk le hace más ojitos a AMD. Vamos a pasar ahora con el Forza Horizon 5, y parece que la 1060 aquí tenía un poco de sed de venganza,
tenemos unos FPS bastante parecidos entre la 1060 y la 580, de en torno a unos 60 FPS, seguido de la 570, que como antes se mantiene más o menos en torno a unos 5 FPS por debajo, o sea que ya podríamos establecer que más o menos es la diferencia que hay entre una y otra. Y en este caso estamos haciendo el benchmark con una configuración de gráficos altos, sin ninguna tecnología otra vez de rescalado, ya que en este juego además en específico el FSR no sé qué acabado da, pero la verdad es que es prácticamente nefasto, da unos dientes de sierra súper raros. No sé, no me gusta nada activar el FSR en este juego, la verdad. Pero bueno, una vez finalizado el test, para mi sorpresa, la perdedora de la anterior prueba es la ganadora. Tenemos a la 1060 con 69 FPS de media, seguido de la 580 con 68 FPS, o sea, prácticamente igual, un FPS por debajo. Y pues en última posición a la 570 con 62 FPS de media. Como vemos, como os he dicho antes, la 570 siempre se mantiene en torno a unos 5 o 6 FPS por debajo de la 580. Pero para mi sorpresa no sé qué ha pasado, la 1060 parece que haya despertado en este juego y ha pasado de la última a la primera. Así que de momento tenemos un empate entre la 580 y la 1060, ambas con una victoria. Así que vamos a hacer un último test para desempatar y ver cuál es la ganadora de las configuraciones low cost. Vamos a probar ahora el Far Cry 6 y como vemos al principio tenemos otra vez unos FPS bastante parecidos entre la 1060 y la 580, en torno a unos 70 FPS. Aunque hay puntos en los que la 1060 decae un poco más que la 580, la cual están manteniendo bastante mejor el tipo prácticamente en todas las pruebas. Y una vez finalizamos el test, pues la clara ganadora en este caso es la 580 con 73 FPS de media, seguido de la 1060 con, en este caso 67, bastante por debajo. Y por último la 570 con 65 FPS de media. Al final supongo que podemos sacar la conclusión de que está bastante claro que la 580 es mejor en estas tres pruebas. Al final es la que mejor ha mantenido el tipo a pesar de perder en una con la 1060 por un FPS de media. Aunque la 1060 ya ha remontado un poco en el Forza, como os digo, ganando a la 580 por un FPS. La 580 ha sido bastante superior a la 1060 en dos pruebas, así que podemos sacar la conclusión de que la 580 es la clara ganadora, seguido de la 1060 y por último la 570. Aunque la 570 depende de la situación, está ahí también con la 1060 como hemos visto. Así que la 580 a precios iguales, incluso inferiores a la 1060, contando con 2 GB más de memoria, creo que puedo decir que en este rango de precios me iría de cabeza por la 580 de 8 GB, aunque la verdad es que en cualquier caso hemos visto que cualquiera de esas tres gráficas da el tipo sin ningún tipo de problema, así que si encontramos un buen precio, yo creo que cualquiera de las tres puede dar más que un rendimiento aceptable en este año para la mayoría de usuarios. Así que nada, teniendo nuestra ganadora de los benchmark, vamos a probar qué tal rinde la 580 en juegos que ya hayan salido este año. Y vamos a empezar probando uno que prácticamente nos provoca a todos querer cambiarnos la gráfica, incluso aunque tengamos una 4090. Estoy hablando de nada más y nada menos que del súper mal optimizado Starfield. Y pues evidente, pues yo no esperaría mucho en esta prueba, la verdad. Por defecto el juego nos viene preconfigurado con gráficos en bajo. Yo creo que prácticamente el 90% de las gráficas te recomienda ponerlo en bajo. Con el FSR2 activado y el escalado de resolución al 50%, es decir, el mínimo. Con estos ajustes tenemos una tasa que ronda los 60 FPS en las cuevas del principio. Cuando ya salimos al exterior, pues la cosa decae en torno a unos 30-40. Ahora bien, si queremos que el juego se vea decente, porque es que así se ve... Bueno, se ve como se ve. Si decidimos poner el rescalado de resolución al 100%, que es como debería estar, o sea que el juego se renderizará en 1080, ¿no? Estamos en 2023, como mínimo que se renderiza en 1080, no te digo ya 4K. Pues nos vamos a tasas que ya caen de los 30 FPS, como vemos estamos en torno a los 26 FPS, así que ¿qué os voy a decir? O sea, el título... está muy, pero que muy mal optimizado, o sea, no le echo la culpa a la gráfica, pero para nada. Si nos vamos al espacio exterior, pues la cosa mejora un poco, estamos en torno a los 40 FPS, pero vamos, que si queréis jugar a este título, pues os va a tocar poner el rescalado de resolución al mínimo, al 50%. Y bueno, pues estaréis jugando prácticamente a 720 y se ve como se ve. ¿Se puede disfrutar del título? Sí. ¿Es la mejor experiencia? Ni de cerca, pero es que con prácticamente ninguna gráfica a día de hoy, o sea, tú tienes que ir a gráficas RTX última generación para poder disfrutar de este título en condiciones, porque es que si no, o sea, yo no sé si nos estamos acostumbrando a que los títulos salgan mal ya de base, o no sé qué pasa. De hecho, he leído que quedan nada para que salga el Cities Skylines 2 y los desarrolladores dicen textualmente: va mal, pero lo vamos a sacar igual. Y es como, bueno, ok. Así que como os digo, vais a poder jugarlo, pero no va a ser la experiencia mejor del universo. Hay miles de títulos, quizá en un futuro cuando el juego esté mejor optimizado y tengamos FSR3, pues podamos volver y disfrutarlo un poco más, pero de momento vamos a pasar a un título que vaya un pelín mejor. Pasamos ahora a probar el Ratchet & Clank Rift Apart y con gráficos en medio, con el FSR en equilibrado, pues tenemos una muy buena tasa de rendimiento. Superamos en todo momento los 60 FPS con picos de 80.
Y aunque os digo que este título, los FPS varían bastante, no es que sea algo estable, aún así con esta configuración la verdad es que va bastante bien, o sea, el juego es muy disfrutable. Si queremos ir un pelín más allá y subir los gráficos a alto, pues se sigue comportando bastante bien aquí. Que en algunos momentos ya de 60 FPS, pero aún así me sigue pareciendo una configuración bastante disfrutable. Y como siempre, pues ya dependerá de cada uno. Que quiero mejores gráficos, quiero más FPS porque si no me mareo, lo de siempre. Y aquí la magia del PC, podéis jugar como queráis, pero vamos. Gráficos en medios, FSR en equilibrado, calidad, por encima de 60 todo el rato y muy disfrutable. Pasamos ahora a probar otro título que parece que ya sea un clásico en el canal para probar gráficas. Tenemos nada más y nada menos a Rayman 2, un juego en tercera persona que parece una especie de Dark Souls con disparos, pero que tiene una exigencia gráfica bastante importante y que pone la gráfica también al límite. Si ponemos los ajustes en bajo, que también viene como predeterminado en bajo, con el FSR en equilibrado, pues obtenemos una tasa que ronda los 35-45. Como siempre depende de la zona, si es más menos abierta, si hay más menos enemigos en pantalla. Lo de siempre que sabéis que afecta al rendimiento. Y la verdad es que, como os digo, va bastante bien. Como siempre el FSR en equilibrado, pues si hay momentos de mucha acción o mucho desenfreno, pues se nota un poco su presencia. Pero bueno, es el precio a pagar por tener unos FPS estables por encima de 35-40. Ya que si desactivamos el FSR y lo dejamos sin ningún tipo de rescalado, pues hay zonas muy abiertas y con muchos enemigos en pantalla en que pues tendríamos alguna caída por debajo de los 30 y que se llega a notar. Además, este juego tiene una cosa curiosa y es que no afecta mucho subir los gráficos. O sea, si ponemos el juego en medio y con el FSR en equilibrado otra vez, pues tenemos tasas que rondan los 35-40. O sea, prácticamente no tenemos caída de rendimiento. Y aquí incluso si el acabado del FSR no acaba de convencer en momentos de mucho ajetreo, y de hecho en el anterior vídeo que probamos este mismo título me decíais, es que se ve como si fuera 720. Pues podemos poner el FSR en calidad. Tenemos una pérdida de en torno a los 5 FPS de rendimiento en comparación con el FSR en equilibrado, pero mejora bastante en determinadas situaciones. Así que como os digo, se ve un poquito mejor, mejora el acabado y por 5 FPS, pues tanto en bajo como en medio, pues sería una buena opción a activar si nos molesta un poco que el FSR en equilibrado de vez en cuando se le vaya un poco la olla. Ya que aún habiendo bastantes enemigos en pantalla, pues la verdad es que en ningún momento baja de 30 FPS, así que como siempre ya depende de cada uno. Bueno, después de las pruebas que le hemos hecho a la 580, creo que ha quedado más que claro que puede seguir dando mucho de qué hablar en 2023 y posiblemente en 2024, y más si las tecnologías de escalado como el FSR o el XeS siguen en constante evolución, como es lo que parece. Exceptuando en juegos super mega optimizados como el Starfield, la verdad es que la mayoría de juegos AAA a día de hoy sigue pudiendo mantener una tasa en torno a los 60 FPS si lo configuramos bien, por lo que creo que por lo que valen estas gráficas, en torno a los 60-70 euros, si nos vamos a por la 1060 o por la 580, creo que son súper buenas alternativas. Creo que estamos viviendo también una época bonita gracias a la inteligencia artificial o a las técnicas de rescalado o a las técnicas de frame generation, como se diga. Ya que bueno, creo que es más fácil que nunca tener un PC con el que poder disfrutar a la mayoría de títulos sin tener que gastarse un dineral. O sea, por 60-70 euros tener una gráfica que te mueve prácticamente todos los juegos del mercado, creo que es, vamos, imbatible. Me atrevería a decir que viendo cómo está el precio de las consolas aún a día de hoy, es que te puedes montar un PC que te lo mueva todo por menos. Así que gracias si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, os lo agradezco después del tostón que os he pegado. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea un PC bastante barato que lleve una de estas gráficas. Así que lo dicho, gracias por ver el vídeo.